Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos los que se están conectando. Gracias por unirse un día más. Hoy iniciamos con nuestra primera transmisión de las próximas cinco que tenemos en toda la semana. Eh, es- Son unas transmisiones muy importantes, son unas entrevistas muy importantes porque estamos celebrando nuestro primer aniversario. Y nada mejor que empezarlo con el deporte con el que yo empecé y con el uno de los deportes que más me gusta después del tiro con arco, que es el atletismo. El día de hoy tenemos a Eileen Morales. Ella es velocista y practica también el lanzamiento jabalina. Dentro de poco ella se va a conectar y nos va a contar un poco sobre su experiencia de cómo llegó al atletismo y qué es lo que ha sido de ella a la hora de estar acá. Vamos a darle unos minutos a que se conecte y cuando esté dentro la invitaremos. Ya me parece que está. Vamos a darle unos minutos. Hola Eileen, ¿cómo vas? Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está tu familia? Bien, por dicha. ¿Cómo van con los entrenamientos ahora que hay COVID? Bueno, ahí van saliendo adelante, un toquecillo complicado, pero ahí vamos. Ok, perfecto. Bueno, pues para contarte a vos y a todas las personas que se están uniendo a la transmisión, la entrevista cuenta con tres partes que serían las preguntas personales para ti, una parte que serían las preguntas un poco más específicas de lo que es el atletismo y por último las preguntas que nos hicieron a través del Facebook, digo del Instagram. Acá abajo donde está el link hay una burbuja con un signo de pregunta. Ahí pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan a través de la entrevista y Aileen al final se las va a responder. ¿Preparada? Sí, sí, a darle. Ok, iniciemos por a qué edad te inicias vos en el atletismo y cómo fue que llegaste. Bueno, empecé como a los 8 años por la profesora de educación física de la escuela, que estábamos ahí en una clase y nos puso a hacer como unas carreras de velocidad. Y al final de la clase se acercó, habló conmigo y me dijo que si a mí me gustaría como ir a representar a la escuela en unas competencias y ahí, yo me animé y le dije que sí. Y ya después, cuando fuimos, ya me había inscrito en las pruebas como de velocidad y salto largo. Y ahí yo me mandé, era así como la más pequeña de todas siempre. Y en una hicieron la prueba de 800 metros y hacían falta como atletas, entonces mi profe llegó y dijo como, ay, alguien quiere hacer, no sé, los 800 y yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Y me hace, son 2 vueltas a la pista y de ahí yo me animé y me mandé y ella me dijo, si tiene que caminar, camine, no importa. De ahí yo los hice y me fue súper bien, quedé primera, quedé muerta, pero quedé primera y al final se acercó el entrenador de aquel tiempo de atletismo y me dijo que si quería formar parte del equipo y todo eso, habló con mis papás y todo, al final yo dije que sí, y así fue como empezó todo, o sea, todo empezó por mi profesora Daniela Sánchez, ¿verdad? De la escuela, ella fue como la que me pegó el empujón al atletismo, entonces, desde entonces, aquí estamos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera medalla? Sí, creo que mi primera medalla fue como hasta en el 2011 en una competencia que hicieron ahí en Desamparados. ¿Y tu primer torneo internacional? Fue en el 2013, tuve dos seguidas, la primera fue estudiantil en Panamá, como en julio, y la segunda fue en noviembre en Nicaragua. Ujú. Em, ¿En algún momento antes o después del atletismo practicaste algún otro deporte? Eh, Nada más así como en la escuela jugando bola, pero toda una vida siempre me ha gustado así como correr, porque he sido muy inquieta, entonces corría para acá, para allá, pero lo que hacía era en la escuela fútbol nada más. Ujú. ¿Y por qué decidiste en vez del fútbol el atletismo? Eh, Porque, bueno, aparte de que anduvimos buscando algunos equipos de fútbol, nunca encontramos. Entonces, bueno, cuando empecé con atletismo, yo lo veía nada más así como algo ahí como para distraerme, para pasar el tiempo.
Y ya después, cuando empecé a ganar medallas, a tener amistades y cuando veía así como a las más grandes del equipo saliendo del país, yendo a juegos nacionales y todo eso, fue cuando, no sé, como que me llamó más la atención y yo dije, sí, el atletismo me va a dar más oportunidades que el fútbol. Entonces, el atletismo creo que lo prefiero antes que cualquier otro deporte. Ujú. ¿Hay algún momento, digamos, en el que vos te acordás que digas, bueno, ya no quiero agarrar esto de chingue o de pasatiempo, sino que lo quiero hacer ya parte de mi vida, que sea un poco más profesional? Sí, fue así como unos 6 años atrás, que ya así, cuando me di cuenta que empecé como a ganar más y a tener más oportunidades y no sé, a pensar más y ver tanto a las atletas de acá que representan mucho así el país y a las extranjeras y todo eso, bueno, yo me puse a pensar y dije, no, el atletismo me puede dar más que solo un chinguecito ahí de vez en cuando. Entonces, creo que tenía como unos, bueno, no sé cuántos años tenía, pero no sé, me puse a pensar mucho y yo dije, sí, el atletismo ya va a ser. ¿Tienes algún conteo de cuántos países has ido? Eh, por el momento, solo tres: Nicaragua, Panamá y Honduras nada más. ¿Hay algún país al que te gustaría ir a participar? Eh, de ahí, la verdad es que me gustaría ir a todos. No tienes ninguno específico, digamos, como qué chido, he visto la pista, no sé, de Guatemala, por ejemplo, y me gustaría ir allá. Bueno, la pista de El Salvador la he visto y la he visto muy tuanis, entonces sí, sí me gustaría ir. Me gustaría ir a Guatemala, pero como por los paisajes que he visto y así. Ujú. Ok, ¿cuál es la mejor competencia a la que has ido? Digamos, como que tú dijeras, nunca voy a olvidar esta competencia en mi vida. Eso sí está un toque difícil porque la verdad es que, no sé, todas las competencias nunca se olvidan porque cada competencia tiene como su experiencia, su aprendizaje, los errores que uno comete y uno va aprendiendo, pero sí hay unas cuantas competencias que no olvido. Por ejemplo, bueno, en el 2013, mi primer centroamericano, mi primera medalla, ¿verdad?, internacional. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, todas las competencias internacionales que he tenido. Pero así, bueno, y también mis primeros juegos en el 2014, que fue una sufrida porque estuvo demasiado reñido, pero ya cuando logré subirme al podio en segundo lugar, para mí fue espectacular, ¿verdad? Y después de eso, en el 2015, para los Juegos Nacionales que hubieron ese año, nunca se me va a olvidar que ese año me descalificaron de juegos a mí y a otra compañera que íbamos en las mismas pruebas. Entonces, digamos, sí fue muy duro. Entonces, digamos, nunca se me olvida porque teníamos chance para medalla. Entonces, nunca se me va a olvidar porque esa competencia, digamos, yo aprendí demasiado de los errores que cometí y demás, del por qué nos descalificaron y todo eso. Y después de eso se vino el campeonato nacional para ir al centroamericano. Entonces, después de esa descalificación, yo dije, no, tengo que ponerle para recuperar eso, ir al centroamericano. Entonces, empecé a prepararme, como de apenas terminaron juegos y regresamos acá a San José. Empecé a prepararme, llegó el campeonato y yo dije, este campeonato yo quedo en primer lugar. Y cuando fueron las eliminatorias, sábado y domingo, este, yo le empecé a poner bastante, mejoré un montón las marcas, en algunas quedaba entre los primeros tres lugares y en la última prueba, que fueron los 1000 metros, yo esa prueba la corrí como si yo, no sé, me fuera a morir ese día. Y ya cuando dieron los resultados, había quedado en primer lugar con 3000 y resto de puntos, como con 900 puntos de ventaja a la segunda. Y yo ese día yo lloré porque era lo que yo quería. Y ya después vino el centroamericano, que fue acá en Costa Rica, y quedé en cuarto lugar, como la cuarta mejor de Centroamérica en heptatlón. Entonces, para mí esos fueron como
las más duras. O sea, cada competencia siempre ha sido muy dura y de ahí ninguna se va a olvidar porque uno siempre aprende de eso y demás. Entonces, bueno, esa, todos los Juegos Nacionales y también, bueno, los Juegos Nacionales del 2018, que para mí fueron inolvidables también. Cuando corrimos el relevo, Desamparados quedó en primer lugar, estuvo súper reñido contra San Carlos y logramos ganar el primer lugar en juegos. Entonces, para mí, todas las competencias en sí son inolvidables, pero algunas sí como que pegan más fuerte que otras. Ujú. ¿Crees que un antes y un después de la Eileen a la que descalificaron? Sí, bastante, porque, bueno, el antes, ¿verdad? Cuando me descalificaron, este, bueno, aparte de que estaba así como más carajilla, ¿verdad? Mi mentalidad era otra, entonces en aquel tiempo, no sé, a mí como que no me importaba tanto como que me descalificaran porque no sé, no lo estaba tomando muy en serio. En cambio ahora ya es más distinto, una mentalidad ya más centrada y ya a mí ahorita procuro como hacer todo bien y llegar a tiempo a las competencias, con tiempo de sobra y demás, como para que no me vuelva a pasar lo mismo. Entonces sí, sí hay como una gran diferencia. Ujú. ¿En algún momento has probado ser fondista? Eh, Se podría decir como que sí, ¿no? Porque cuando hacía heptatlón, de ahí tenía la prueba de fondo. Entonces, había que entrenar bastante fondo. Pero una vez como que varios años, como que sí hice el intento de ser fondista, mandándome a las competencias de campo traviesa. Entonces nos ponían a entrenar así como en la montaña y demás. Y a mí me gustaba un montón y no me iba tan mal, pero digamos, ser como fondista en pista, no sé, no, creo que no serviría tanto para eso. ¿Y la decisión de ser velocista fue tuya o fue más de todo de algún entrenador? Eh, 50 y 50, se podría decir que parte mía y de los entrenadores, porque, bueno, desde chiquitilla que corría, yo decía, ay, sí, mira, soy un poquillo rápida, entonces siempre me llamaba como la atención ser, ser velocista, por, no sé, porque eran distancias muy cortas, entonces la carrera se pasaba más rápido. Y porque los entrenadores que he tenido siempre me veían y me decían como, usted es bueno en velocidad, usted puede tener buen futuro en velocidad, entrénelo bien y todo eso. Entonces, de las palabras que ellos me decían, yo agarraba como inspiración y no sé, me llegó a gustar bastante el ser velocista. De las expectativas que tenías cuando eras pequeña a las que tienes ahorita o a donde estás ahorita, ¿has puesto check alguna de las que tenías? Eh, sí, como, bueno, ¿verdad? Salir del país, ir a juegos, tal vez llegar a ser como el ejemplo para los más chiquitillos y demás. Y bueno, todavía faltan bastantes, pero todavía no he logrado llegar ahí, pero sí, puedo decir que algunos sí. Mm. Bueno, vos practicas, bueno, vos haces velocidad y haces lanzamiento de jabalina. ¿Has practicado alguna otra disciplina o categoría? Eh, Se podría decir que casi todas por heptatlón, que eran 17 pruebas, que eran de velocidad, vallas, salto alto, salto largo, bala, jabalina y fondo. Pero digamos, ahorita estoy como, bueno, un tiempo estuve con velocidad e impulsión de la bala y lanzamiento de jabalina, pero ahorita por lo del asunto, ¿verdad? De lo del COVID, solo se pueden dos pruebas, entonces me quedé solo como con velocidad y jabalina, pero sí me llama mucho la atención como llegar a hacer salto largo y tal vez vallas, siempre me han llamado mucho la atención. ¿Hay alguna medalla que vos recuerdes que digas, cómo me costó, pero gracias a Dios la gané? Bueno, se puede decir que todas, porque todas cuestan bastante, pero puedo decir que
la del Campeonato Centroamericano del 2017. Me costó bastante, demasiado ganarme las dos medallas que obtuve en Bali y Jabalina porque las rivales eran demasiado buenos y estuve demasiado reñido, entonces costó bastante, pero y al final logré conseguirlos. ¿Qué es lo que más destacas vos del atletismo? Lo que más destaco es como la disciplina que uno agarra y no sé, el amor que uno llega a agarrarle a este deporte, así como que uno se centre muchísimo en muchas cosas y no sé, hay muchas cosas que rescatarle en realidad. ¿Crees que has tenido el apoyo suficiente o crees que hace falta un poco más de apoyo? Bueno, el apoyo en sí que siempre he tenido es como el de la familia, entrenadores, ¿verdad? Y amistades y así, pero siento como que sí se ocupa como más apoyo por parte tal vez como del comité y demás, como que le pongan un poquito más de atención así al atletismo y le den un poquito más de apoyo, ¿sí? ¿A quién admiras tanto en el ámbito personal como en el ámbito deportivo? Eh, en lo personal, admiro mucho a las hermanas, a Noelia y Andrea Vargas, porque por el esfuerzo, ¿verdad?, que ellas han hecho y todo eso, y las historias que cuentan y demás. Entonces, no sé, uno agarra como mucha inspiración de ellas. Y en lo deportivo admiro demasiado a muchos atletas que son extranjeras, como dos de velocidad y una de jabalina. Yo me pongo mucho a ver videos de ellas y demás, historias. Entonces, no sé, agarro como mucha admiración e inspiración por ellas. ¿Vos tenés, digamos, vos tenés algún plan nutricional para tu comida o comes lo que sea o no llevas algún plan nutricional pero te cuidas con las comidas? Bueno, a veces como que sí como lo que sea, pero sí trato de cuidarme como de no comer mucho lo que son comidas chatarras. A veces tal vez me pongo a buscar en internet como, ¿verdad? ¿Qué tipo de comidas puedo así como comer y demás? Porque digamos, en sí yo no tengo así como un plan nutricional porque no tengo nutricionista, pero sí me pongo mucho como a investigar y demás, las comidas y todo eso, como lo que puedo comer, ¿verdad? Que no me haga daño y demás. ¿Haces mucho ejercicio, digamos, al día? ¿Cuántos entrenamientos tienes? Bueno, ahorita, bueno, antes, entrenaba algunos días en la madrugada y de ahí me venía para la casa, dormía, me levantaba, me bañaba, comía y me iba para el gimnasio, pero ya esta semana ya tuve que organizarme distinto porque ya tengo otro entrenador, entonces digamos lunes y miércoles voy a Tillo a entrenar jabalina a las 9 de la mañana, de ahí me vengo directamente para el gimnasio, voy llegando como a la 1, de ahí entreno al gimnasio, entonces sería doble sesión, lo que son martes, jueves, entreno a las 5 de la madrugada, a 6 de la mañana, de ahí es donde vengo a la casa, me acuesto a dormir y ya como a las 9 estoy en el gimnasio haciendo la otra sesión y los sábados entreno a las 5 de la madrugada y tengo viernes de descanso nada más porque los domingos hago técnica de jabalina. Ujú. Hace un rato decías que uno de tus objetivos era poder inspirar a chicos menores que vos. ¿Piensas en algún momento poder compartir toda la experiencia que vos has tenido? Eh, sí, gracias a Dios he tenido de hecho la oportunidad como de compartirla cuando estaba en el equipo de Desamparados, que llegaban así las más chiquitillas y a veces el entrenador me decía como ocupo que me ayude a entrenarlas después de que yo ya había terminado de entrenar, entonces yo le ayudaba
y ellas me hacían muchas preguntas, entonces yo tuve como la oportunidad de compartir un poquito la experiencia que yo tuve y demás, pero sí me gustaría como de compartirla más, como, y no solo tal vez en el equipo de Desamparados, en el equipo que esté yo ahorita, sino como, a, no sé, a cualquier niño o niña que le guste así el deporte y demás. Me gustaría como inspirar no solo así como a los más chiquitillos, también a los jóvenes. ¿Qué te dices a ti misma antes de una competencia? Bueno, antes de una competencia, aparte de que me estoy muriendo de los nervios, este, siempre llego y después de calentar o antes de calentar me hago así como en una esquinita y me siento por unos minutos a visualizar como la competencia en sí, en lo que voy a hacer y siempre me digo como yo puedo superar la marca mía, puedo superar la marca de mi rival, puedo llegar a hacer récord. Entonces yo me siento, cierro los ojos y me digo que que yo puedo y trato de que el miedo y los nervios que tengo en ese momento, olvidarlos. Entonces siempre me digo como yo puedo más de lo que siempre he dado. Y por último, por la última pregunta que tengo en esta sección es, ¿qué haces 24 horas antes de una competencia? Como qué puedes comer, ya vos te conoces. Bueno, un día antes lo que hago es como no hacer absolutamente nada de ejercicio, trato de estirar en la casa, así como decir en la tarde, este, no hacer como movimientos bruscos, así como tal vez, qué sé yo, que me vaya como a caminar hacia la montaña o algo así, este, como espagueti, un día antes, ensaladas y cosillas así, me paso hidratando bastante, y como metiéndome en la competencia de un día antes. Ujú. Ya voy a pasar más a las preguntas más específicas de lo que es el atletismo. La primera pregunta que tengo es, ¿cuántas horas necesita una persona para poder hacer el lanzamiento perfecto en jabalina? Uf, en realidad se ocuparían bastantes horas porque es una prueba de bastante técnica. Entonces, en realidad, creo que uno para hacer un lanzamiento perfecto, uno hasta ocuparía, yo creo que quizá años, meses. Yo duré meses en lograr hacer un lanzamiento perfecto, con buena técnica. Eh, Se duraría bastante porque es mucha técnica. O sea, uno puede tener la fuerza, pero si uno no tiene la técnica, el lanzamiento no va a ser bueno. Entonces yo digo que se puede durar como más de 3 meses en lograr hacer un lanzamiento perfecto. ¿A qué edad es ideal empezar el atletismo? Yo diría que a cualquier edad he conocido personas que han empezado como desde los 5 o 4 años en atletismo, entonces yo diría que a cualquier edad es ideal. Si yo quisiera empezar en el atletismo, ¿qué consejo me darías? ¿Y qué sería lo primero que me enseñarías? Bueno, el consejo que le daría sería como eh, que corra sin miedo, que se anime y lo que siempre me dice mi entrenador, corra como si mañana no hubiera un mañana. Este, y creo que lo primero que le enseñaría sería como la técnica del braceo, más que todo, del braceo y de los pies y, y la respiración también. ¿Debo tener algunas tenis específicas para poder empezar a correr? Eh, sí, este, especialmente tenis que tengan una suela un poco gruesa, porque obviamente, digamos, si son unas Converse, no van a servir por el tipo de suela, eso le llega a lastimar el pie. Entonces tendrían que ser unas tenis deportivas con suela un poquito gruesa. ¿Y para el lanzamiento de jabalina? Eh, para el lanzamiento de jabalina igual, uno
puede lanzar con cualquier tipo de tenis que sea deportiva. A mí en lo personal me gusta usar unas tenis que la suela no es ni muy gruesa ni muy delgada, pero se puede usar cualquier tipo de tenis deportiva. ¿Qué instrumentos debo tener para poder iniciar en el atletismo? Eh, lo primero, buena actitud, este, de unas tenis deportivas y siempre ganas de hacer deporte en especial. ¿Crees que sería bueno empezar con un entrenador o puedo iniciar igual sin ningún entrenador? Eh, yo pienso que lo ideal sería empezar con un entrenador, ya que ellos son de los que están ahí con uno para guiarlo, ¿verdad? Y estar siempre ahí, guiándolo a uno en todo el proceso, corrigiendo los errores y demás. Entonces, lo ideal sería empezar con un entrenador, porque si uno empieza solo, uno no podría, digamos, si uno no conoce el deporte, uno no podría corregirse solo. Si yo empiezo a hacer velocidad, ya no es necesario que haga fondo. Eh, sí es necesario porque un velocista necesita igual buena condición, quizá no como la de un fondista, pero sí necesita buena condición. Aunque sea uno un corredor de 100 metros, uno necesita tener un buen aguante para poder aguantar los 100 metros y más dependiendo del clima en el que uno esté. ¿Hay alguna manera correcta de respirar a la hora de estar corriendo? Eh, sí, uno, digamos, no respirar como a lo loco, que a veces la gente va corriendo y respira como así, sino como que uno tiene que ir como relajado, como cuando uno inhala y exhala, algo así, pero con un poquito más de presión. ¿Hay alguna forma correcta de hidratarse o nada más tomando aguas? Eh, bueno, eso sí no sabría decirle muy bien, porque bueno, y a mí siempre me han dicho como tome mucha agua, pero a la hora que uno está entrenando, dependiendo de lo que uno está haciendo en el entrenamiento, digamos, si son muchas repeticiones, qué sé yo, de 100 metros, o cualquier otra distancia, uno no puede estar tomando así como mucha agua, porque a uno después le agarra un cólico ahí en media carrera. Entonces, digamos, cuando ya uno está un toquecillo cansado, tomarse como un poquito de agua, pero un poquito, apenas como para quitarse la sed y después seguir, como para que uno no le agarre así como un cólico. ¿Cómo es un entrenamiento de atletismo? Bastante duro, la verdad es que es muy duro. Eh, hay días en los que a veces yo estoy así entrenando y dependiendo de lo que me toque, yo me pongo a pensar como, ¿por qué escogí este deporte? ¿Por qué estoy corriendo? Porque ya es tan pesado el entrenamiento, es tan duro que a veces uno hasta no siente las piernas y uno se pone así a pensar como, ¿por qué escogí este deporte? Pero ya después de que uno termina el plan, este, no sé, yo me siento así como feliz, satisfecha de lograr el entrenamiento, pero es bastante duro. ¿Cómo es un día de Aileen antes de una competencia? Bueno, digamos, semanas antes de una competencia. Qué sé yo, te despiertas, vas al gimnasio, caliento, practico pesas o no sé. Bueno, normalmente como una semana antes, sigo entrenando, normal, solo que, sí bajo como un poquito la intensidad y trato como de cuidarme bastante. Si llego a sentir como una molestia en la rodilla o en los brazos o en cualquier parte del cuerpo, entonces trato de bajar un poco la intensidad. Si yo veo como que aguanto el dolor, entonces sigo normal. Este, a veces se me olvida que tengo que competir y ya después cuando me acuerdo, entonces me meto en la competencia, así sea una semana antes, me meto como si ya estuviera en la competencia
pero sigo entrenando normal, así como todos los días, un día normal. A la hora de lanzar la jabalina, ¿tiene alguna distancia específica o puedes lanzarla, digamos, a 1 metro? Eh, bueno, una distancia específica sería tal vez como para llegar a clasificar a un centroamericano, mundial o olimpiadas, entonces como que sí hay una marca específica, pero si uno viene empezando, si usted quiere lanzar 1 metro la jabalina, usted la lanza 1 metro, pero dependiendo de la categoría, si hay como cierta distancia en donde uno ya debería estar como superando esa marca. Entonces, digamos, como en la categoría mayor, ya uno debería estar como este, superando los 40 metros. Entonces, sí, como que sí hay una distancia específica. ¿Podrías nombrar todas las categorías que hay en el atletismo y cuál es tu favorita? Eh, bueno, están los moscos, que son como los más pequeños, los que tienen ahí como por ahí los 6 años. Está Athletic Kids, que ellos hacen como muchas pruebas, como decir un heptatlón, pero algo más vacilón, que ahí es como donde empieza a formarse los atletas, como a ver en sí qué pruebas les empieza a llamar la atención. Están los infantil B y A, que hacen heptatlón también, y ya después empieza la categoría juvenil C, que ya uno puede hacer como las pruebas que uno quiera. Entonces ya después de que uno tuvo todo ese proceso de infantil, mosco y todo eso, ya uno sabe como las pruebas que uno quiere. Entonces ya bueno, viene juvenil C, juvenil B, juvenil A y ya después viene la categoría mayor. A mí la que más me gusta es Athletic Kids porque es como donde empieza a formarse el atleta y es donde uno disfruta muchísimo más como la etapa del atletismo, como uno empieza a formarse y todo eso, entonces para uno es como un vacilón porque uno ve todo así como tan nuevo, las pruebas y todo eso, entonces es como la categoría que más me gusta. Y es súper vacilón porque son pruebas de atletismo que no son muy parecidas a los originales, sino que es como fondo, corra media hora, digo, corra 10 minutos. Sí, uno corre los 10 minutos y bueno, cuando yo hacía eso se corrían como 10 minutos y como era como formaban un cuadrado y en cada esquina como que salía un equipo y ahí había como un grupito de bolitas, entonces uno agarraba la bolita y salía corriendo y uno tenía que meterlas en una canasta y el equipo que tuviera más bolitas después de que terminaran los 10 minutos ganaba, entonces era muy vacilón. Sí, y los saltos los hacen como con saltos de rana, o ponen un cuadradito y tienen que correr uno centro, dos centro, tres centro, es súper vacilón, a mí me encanta también Athletic Kids. Por último, ¿cuál de tus pruebas favoritas siempre ha sido la velocidad o hay alguna otra que te gusta más ver? Eh, por lo general disfruto mucho ver todas las competencias, pero así las que más me encanta ver, aparte de velocidad, son relevos y bueno, lo que es jabalina y salto largo me emocionó bastante cuando superan un récord o superan la marca y así me emociona bastante. Ya va a pasar a las preguntas que nos hicieron a través del Instagram. Recordarles que igual si tienen alguna pregunta, abajo donde está Eileen hay una burbuja con un signo de pregunta y ahí las pueden hacer. Ya por acá tenemos varias. ¿Por qué decidió dejar el grupo de desamparados? Eh, Porque, bueno, después de que ya cambiaron de entrenador, este, no sé, yo como que sí me deprimí un toquecillo y el equipo en sí, después de que se fue el entrenador que estaba antes, que fue el que me formó desde pequeña, no sé, el equipo se empezó como a separar un poco y era un poco más distinto el ambiente y todo. Y ya después de cierto tiempo yo no me sentía muy cómoda estando, digamos, en ese equipo, porque llegaban
mucho personas nuevas, pero no era tanto por eso, sino como por el ambiente, porque no se sentía como un ambiente muy agradable, a excepción de algunas personas, pero eran ya de los viejos. Entonces me salió así como una oportunidad en otro equipo y yo de ahí decidí tomarla porque no me sentía muy cómoda estando ahí, aparte de que el entrenador que tenía, no sé, no me estaba como entrenando bien, me tenía un poco descuidada, entonces eso a mí me desmotivaba bastante. ¿Cómo fue que decidió dedicarse al lanzamiento jabalina? Eh, la verdad es que es una historia un poco graciosa. Cuando estaba en Athletic Kids, se hacía lanzamiento de jabalina, pero no con una jabalina de verdad, sino que era como algo de estereofón. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho lanzar cosas, piedras o bolas o cosas así. Entonces, cuando tocaba esa prueba, no sé, yo la disfrutaba bastante. Y ya cuando yo entré a la categoría infantil A, estábamos como practicando y ahí tenían una jabalina porque un muchacho estaba entrenando, entonces yo la agarré y yo hice así todo el movimiento para lanzar y todo y me pegué con la cola de la jabalina en la cabeza. Entonces yo dije, a mí esta prueba no me gusta, yo nunca la voy a hacer. Y ya después, como un año después, estaban entrenando jabalina y me dice uno del equipo como, Aileen, tenga, lance la jabalina. Y yo, ay, no, es que a mí no me gusta esa cosa, no me gusta. Y me dice, ay, pero para ver cómo le va. Entonces yo la agarré y la lancé así por puro chingue, sin pegarme en la cabeza esta vez. Y no sé, me gustó bastante lanzar la jabalina y ya cuando empecé a entrenarlo, me empezó a gustar bastante. Entonces ya como vi que me iba un poquito bien, empecé como a echarle más ganas y me encantó tanto que ya ahí me quedé. Acá nos ponen, hola Eileen, saludos, ¿cómo ha estado la especialización en unas pruebas específicas? Es decir, ¿cómo ha sentido el cambio de hacer muchas pruebas como desde pequeña a hacer algo solo en específico? Nos pregunta Guzmán Moy. Bueno, la verdad, ese cambio sí fue como un poco incómodo. No lograba como adaptarme bien porque fueron como 7 años haciendo heptatlón, entonces yo ya estaba muy acostumbrada a hacer 7 pruebas, entrenar para 7 pruebas y todo eso. Entonces, después de una lesión que tuve fue cuando tuve que decidir dedicarme a otras pruebas. Entonces, cuando empecé a entrenar como para las pruebas específicas, fue muy raro porque no estaba acostumbrada, pero ya después como de unos 4 meses entrenando para esas pruebas, ya se empezó a hacer un poco más sencillo. Entonces ya fue como cuestión de práctica, de acostumbrarme nada más. Pero sí fue un poco incómodo al inicio nada más. Mejor recuerdo que tengas. Eh, los mejores recuerdos que puedo tener, se puede decir que son juegos nacionales, cuando uno se queda en la villa y uno empieza a vacilar con las personas de otros equipos, este, también con el famosísimo bautizo que hacíamos en Desamparados a las que llegaban nuevas a Juegos Nacionales. Empezábamos a recolectar como comida podrida de la que nos daban y como el último día o el penúltimo día, a las que eran nuevas en Juegos Nacionales, las bautizábamos. Entonces, para mí, de los mejores recuerdos son juegos y centros porque uno, no sé, la pasa demasiado bien. ¿Cómo te sientes al saber que todos tus amigos y familia te han apoyado tanto? La verdad es que se siente muy bien porque, no sé, el saber que uno tiene personas que, que a uno lo quieren y uno quiere a esas personas,
ahí apoyándolo a uno y a veces tal vez uno ha querido como dejar todo botado, entonces siempre está ahí como la familia y amigos apoyándolo a uno, sacándolo adelante, entonces la verdad es que se siente muy bien. ¿Por qué volvió al atletismo después de estar en el fútbol? Bueno, yo de atletismo nunca me fui, siempre estuve en atletismo, solo que estuve 3 años en fútbol, entonces era como fútbol y atletismo, pero en esos 3 años este, no estuve muy enfocada con el atletismo, estuve como más metida en fútbol, porque ese tiempo estaba como un toquecillo bajoneada de atletismo, porque no sé, no sentía como el apoyo que siento ahorita. Este, ese era el tiempo en el que, no sé, mi entrenador como que se enfocaba más como en el lanzamiento de martillo y no sé, yo estuve así como un toquecillo ahí desmotivada y lo que era velocidad lo entrenaba yo sola porque no tenía un entrenador para velocidad en ese tiempo. Entonces, como siempre me ha gustado el fútbol, estuve como más metida en fútbol, pero nunca dejé el atletismo, solo que a veces competía y a veces no, hasta que ya después este, me decidí por atletismo. ¿Qué pruebas comenzó haciendo? Comencé haciendo las pruebas que uno hace en la categoría Mosco, que son 110 metros, 300 metros, o sea, puras pruebas de pista y unas pruebillas de fondo que creo que eran como 800 metros, si no me equivoco, esas fueron como en las que empecé y salto largo cuando empecé con la escuela. ¿Cómo haces para llevar un balance entre entrenar y tu tiempo con amigos? La verdad es que es muy difícil porque entrenar, no sé, a veces no deja mucho tiempo porque uno termina muy cansada. Entonces, cuando tengo así como algún día libre, como por ejemplo los viernes, que es mi día de descanso, es como el día en el que puedo ver como a mis amistades o algo así, o tal vez después de entrenar o antes de entrenar, algunas veces veía a mis amigos, tal vez un rato antes de ir a entrenar o después de entrenar así como en la madrugada. Es un toque difícil, pero uno logra sacar como ahí el balance. ¿Podría mostrar rápidamente cómo sería el lanzamiento perfecto de una jabalina? Bueno, eso sí está complicado, ¿verdad? Porque, bueno, tengo la jabalina aquí a la par, pero seguro si hago eso, posiblemente quiebre algo en la casa, pero este, el movimiento en sí, el brazo, este brazo con el que uno lanza, siempre tiene que estar recto antes de hacer este último movimiento, pero el lanzamiento perfecto en sí sería como un buen giro con la cadera y un brazo muy rápido. ¿Cuán importante crees que fue el acompañamiento de tu familia en el proceso de tu carrera como atleta? Eh, Muy importante porque cuando empecé en todo esto, bueno, estaba muy pequeña, entonces eh, que mi familia me acompañara y demás, ellos me guiaban y me apoyaban mucho como para no dejar, ¿verdad?, el deporte tirado y demás, pero sí ha sido bastante importante. Ok, voy a hacerte las últimas dos preguntas por ya en este momento se me acabaron las preguntas. Voy a hacerte las últimas dos que tengo por si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. La primera sería, ¿qué le dirías vos a todos esos atletas que están comenzando y las cosas no le van tan bien, tipo, fueron una prueba de velocidad y no quedaron tal vez de primer lugar, sino que como fue la primera, probablemente quedaron de últimos o no les estaba yendo tan bien? Bueno, lo que yo les diría es que no se rindan aunque una primer competencia no les vaya bien.
En esto del deporte a uno nunca, no sé, va a ser como todas las competencias que uno vaya siempre le va a ir bien, no, porque no va a ser así, van a haber competencias en las que uno le va a ir terrible, o sea, asqueroso así que uno va a tener ganas como hasta dejar todo tirado, pero uno tiene que ponerse a pensar como el por qué uno empezó en el deporte, los objetivos que uno tiene y no rendirse así tan fácil después de un simple resultado como quedar en segundo lugar o hasta un último lugar, porque así es como empiezan los grandes atletas, no siempre les va bien, tal vez empiezan solo quedando en último lugar y ya después este, siguen entrenando, siguen esforzándose y ya después logran los resultados que quieren. Entonces, en sí, yo les diría como que nunca se rindan, así tan fácil, que sigan luchando por los sueños que tienen. Y por último, ¿qué crees que te espera en el futuro? Eh, la verdad es que no sé qué me espera en el futuro porque es algo que uno, la verdad, no sabe, pero este, si sigo tal vez trabajando fuerte a como estoy ahorita, espero tal vez como mundiales, olimpiadas y no sé, muchas cosas más. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Para mi futuro. Pero ahorita en sí no sabría muy bien. ¿Y como qué quieres llegar a lograr? Eh, ahorita, digamos, lo que quiero lograr ahorita, ¿verdad? A corto plazo, sería como lograr clasificar al mundial que hay en agosto en Kenia. Y a largo plazo sería como olimpiadas y tal vez como, no sé, bueno, eso ha sido como siempre el sueño desde que entré, ir a olimpiadas y representar muy bien al país. No, pues ya con esa última pregunta terminamos. Agradecerte el tiempo de estar acá, porque dice que tienes estás muy ocupada. De hecho, me dijiste, voy a entrenar en la mañana para poder estar en la entrevista. No sé si quieres finalizar con algo más. Sí, no, nada más de las personas que hacen deporte o que estudian o que hacen otras cosas, que no se rindan, que hay días buenos, hay días malos, que lo que son los nervios y el miedo en especial siempre van a estar, pero uno tiene que aprender a vencer los miedos y aunque a uno le vaya mal en alguna cosa, siempre salir con la cabeza bien en alto y seguir esforzándose cada vez más. Tino, de nuevo agradecerte por el hecho de estar acá, por el tiempo que nos has dado. Agradecerle a todas las personas que nos vieron. El día de mañana tenemos a Avery Martínez, quien practica baloncesto en Estados Unidos y nos va a estar contando también un poco sobre su experiencia como basquetbolista. Entonces, nos vemos mañana y de nuevo gracias, Aileen. Hasta luego. Hasta luego.